Y todos quienes están aquí esta noche para compartir esta segunda parte del taller que nos han preparado Clever y Priscila. Queremos agradecerles por estar aquí esta noche y esperamos que sea de grande bendición todo lo que vamos a compartir en este pequeño espacio. Bueno, esto ha sido unos talleres preparados por los estudiantes por Encamina, dirigidos también por los pastores que están a cargo de esta escuela. Esta escuela tiene como características y objetivos principales formar obreros que sean competentes para el campo misionero, acompañando a la iglesia local en el proceso de capacitarlos y encaminarlos para ejecutar el plan divino de salvación a las naciones. El propósito es entregar obreros capacitados para el campo misionero, que sean respaldados por su iglesia, enviados por su iglesia, para que las etnias alcanzadas y no alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo puedan contar con iglesias que estén dirigidas por discípulos comprometidos en la fe y en la obra. Dentro de este aspecto es que la escuela encamina también, aparte del curso que se hace bueno, estamos por terminar el curso actual, que ha tenido una duración aproximada de un año. También estamos implementando estos talleres que esperamos que sean añadidura para todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo dentro de este curso. Queremos que sea de bendición para todos ustedes, los que nos están acompañando en esta noche, y les agradecemos por estar aquí. Bueno, para un mejor desarrollo de este taller, los micrófonos van a silenciarse, de tal manera que si existen preguntas o inquietudes por parte de los que estamos aquí presentes, podamos escribirlas en el chat, porque luego del taller que va a ser expuesto por Clever y Priscila, vamos a tener un tiempo de unos 15 minutitos para que sean respondidas las preguntas y las inquietudes que hayan en cuanto a la exposición. ¿Sí? Entonces, luego tendremos un tiempito para eso y los micrófonos estarán silenciados mientras dura la exposición. Eso, bueno, entonces creo que vamos a empezar ya. Vamos a tener un momentito de oración para poderle dar paso a Clever y Priscila para que puedan continuar con la segunda parte de este taller. Muy bien, entonces vamos a orar un ratito. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido presentar y compartir en este espacio. Te pedimos que tú seas, Señor, guiando a Clever y Priscila, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, Señor, y que seas satisfaciendo inquietudes, necesidades, Señor. Que seas aclarando la visión de las personas que nos escuchan y que pueda ser una guía a este taller, que abra la perspectiva de las personas que estamos aquí también. Que seas tú a través de Clever y Priscila, Señor, llegando a quienes estamos escuchando este taller, y toma tú el control de todo lo que se va a tratar en este lugar, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, y que seas tú, Señor, obrando en cada espacio y necesidad que tenemos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a continuación viene Clever y Priscila para continuar con el taller, y les dejo con ellos. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente.
Muchas gracias, Efraín. Buenas noches con todos y bienvenidos a este tiempo que vamos a tener de compartir el taller del cuidado integral del misionero. Entonces, ya habíamos tenido anteriormente la primera parte de este cuidado, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con este cuidado. Habíamos hablado de muchas cosas, pero vamos a terminar algo que hemos dejado todavía en la mitad, ¿sí? Entonces, si ustedes se lo perdieron, también va a haber en YouTube este material para que usted pueda sacarle provecho. Vamos a comenzar. Muy bien, ya habíamos visto esta parte de aquí, por qué es necesario el cuidado. Y habíamos ido desde la Biblia, ¿verdad? En tres aspectos fundamentales. Primero, porque Jesús era el buen pastor que nos dice Juan 10:11. También habíamos visto que hay muchas ovejas perdidas que pueden ser misioneros, que no están extraviadas en este sentido quizás espiritual, pero que sí han sido abandonadas por iglesias, por hermanos en el campo de misión. También habíamos visto la gran comisión, hacer discípulos en todas las naciones y que esto era parte de la iglesia, responsabilidad. También habíamos visto el gran mandamiento, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo y a ti mismo. Y si nosotros amamos a Dios y conocemos de un misionero que esté extraviado o perdido, vamos a amarlo, vamos a cuidarnos, interesarnos por esa persona. Ese es el fundamento bíblico. Y habíamos visto las 7 S del cuidado misionero, habíamos visto 4 que las vamos a resumir. El cuidado del Salvador, no. Prácticamente este es el cuidado que toda persona debe tener. Todo cristiano que conoce a Cristo se topa con este cuidado del Salvador. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién ha sido para ti Jesucristo? Si tú has cimentado tu fe en Él, no. Y si puedes estar seguro que en medio de todas las tribulaciones, angustias, Él te va a cuidar. El cuidado del Salvador. Cuidado de sí mismo, ¿no? Habíamos visto que esta área se dividía en 4, ¿no? La vida espiritual, social, emocional y física. ¿Cuál es más importante? Todas son súper importantes dentro de un líder, dentro de un misionero que está en el campo ministerial. Habíamos visto el cuidado del equipo, ¿no? Que todos trabajamos en equipo y así es como el Señor nos tiene en trabajo, sí. Trabajamos con la iglesia, estamos trabajando con gente y debemos tener una misma visión que nazca desde la palabra de Dios para que nosotros no pueda haber alguien que jala a un lado, el otro al otro lado, sino que todos estamos en esta misión, en este enviar de misioneros y también en el cuidar de estos misioneros. Habíamos visto el cuidado pastoral, no que todo misionero, quizás líder o pastor ya no necesita un cuidado ya porque empezó a hacer ministerio. Antes de ser un misionero, antes de ser un pastor, alguien, antes de ser un líder, es un hijo de Dios, es una oveja y necesita un cuidado, sí. Entonces, lo habíamos visto de diferentes maneras, ¿no? Y cómo nosotros incluso podemos hacer ese cuidado pastoral. Quizás uno diga, oye, yo no tengo a cargo una iglesia, pero tenemos gente que nosotros podemos ministrar y cuidar. Muy bien, y vamos a continuar con las siguientes 3 S de este cuidado misionero. Muy buenas noches, les doy la bienvenida a todos. Antes de continuar con cada S que nos falta todavía, vamos a ir a ver quizás, nosotros los llamamos así, los 2 Pablos. Y vamos a mirar que hay una diferencia entre estos 2 Pablos. Habíamos visto primero como nuestra parte importante acerca de la oveja y el pastor, ¿no es cierto? Y habíamos mirado que el pastor sí, va en busca de las ovejas en el contexto espiritual y todo, pero también nos olvidamos muchas veces que el misionero también continúa siendo oveja y a veces lo abandonan. Entonces, en los 2 Pablos vamos a mirar que quizás Pablo estaba entre estas 2 etapas. Entonces, nuestra primera parte la llamamos dependencia de Dios sin cuidado de otros, que este es como el lema de todos los misioneros, más o menos. Como nos vamos a África o nos vamos al Oriente, hablando de aquí en Ecuador, etcétera. ¿Y cómo? Dependiendo de Dios.
¿sí? Si quizás nosotros hemos recibido un llamado personal, un llamado especial por parte de Dios y nos vamos. Pero ¿cuánto falta todavía quizás el involucramiento de toda la iglesia? Entonces Pablo sí vivió esta primera parte. Y vemos que la dependencia de Dios sin cuidado de otros es como el status quo de cada iglesia, ¿sí? Al enviar un misionero alrededor del mundo. Es como, bueno, si Dios te llamó, entonces vaya, como sea obediente y vaya. Esto es muy bueno como primera parte del cuidado, pero ¿qué hay de la otra parte? Entonces, en esta primera parte, nuestro querido apóstol Pablo, en Filipenses 4:10, él mira esto, dice, ¿cuánto alabo al Señor? Gracias. Dice, ¿cuánto alabo al Señor que se hayan vuelto a preocupar por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenía la oportunidad de ayudarme. Entonces, aquí Pablo está expresando quizás como, sí se preocuparon por mí, pero después me dejaron de escribir, no se han preocupado, pero quiero darles estas noticias. En 2 de Corintios 1:8, Pablo vuelve a dar malas noticias. Sí, dentro del ministerio dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Entonces eso implica que Pablo estaba dependiendo únicamente de Dios, que dentro de sus cartas sí estaba expresando esta preocupación o estas malas noticias frente a la gente que quizás tenía que sostener. No solo hablamos de sostener en la parte de dinero, ¿sí? O económicamente o que tenga la parte física, sino estamos hablando de un cuidado integral. Y en 2 de Corintios 11:9 dice, cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Sí, entonces aquí también está hablando de esto, ¿no? Quizás él estaba sirviendo en ese lugar, sin embargo, él no estaba diciendo, estamos siendo una carga para ustedes, ¿sí? Pero sí les hinca con esta parte, ¿no? Como el Señor es el único que ha podido mirar por mí, velar por mí, pero ustedes también necesitamos que puedan mirar esta parte de cuidado. Luego vamos a mirar nuestra segunda parte, que sería el cuidado de otros, que obviamente sería uniendo a la primera parte, la dependencia de Dios más el cuidado con otros. Y Pablo menciona al escribir en sus cartas 57 nombres de personas quienes ministraron, la acompañaron y la apoyaron en el ministerio. Esto implica que muchos de ellos eran de iglesias que él ya había quizás fundado, de otras que fue a ayudar, pero en cada lugar iba encontrando a una persona. Y este fue un apoyo muy importante dentro del ministerio. Y aquí él podría mirar el cuidado que había, ¿sí? Quizás no sabemos cuál era el, digamos así, el pastor así principal de esa iglesia y que él haya decidido tal persona, no. Sin embargo, hay gente que sí estuvo con él. Entonces, en Colosenses 4:10, él nombra a Aristarco y Marcos en la cárcel. Sí, él les dice que son sus compañeros de ministerio y que estuvo con él. En 2 de Timoteo 1:16 menciona a Onesíforo, que lo visitó y lo animó en la cárcel, por ejemplo. Entonces esa es una parte muy importante del cuidado. No lo dejaron como, no salió después y escribió otra carta diciendo, estuve en la cárcel y quiero que ustedes se enteren. No, sino que él dice que él estuvo en la cárcel. Y en Romanos 16:1 al 2 también menciona a Febe, que era una mujer que ayudó a Pablo y también era una ayudante en la iglesia de Cencrea. ¿Sí? Entonces, podemos mirar que aquí hay estas dos partes. ¿Sí? Pablo pasó esta primera parte de haciendo la misión con una dependencia absoluta de Dios, entendiendo que la gente quizás va a fallarle en ciertas circunstancias, que quizás con toda la emoción del mundo le enviaron. Sin embargo, se quedó hasta ahí, no cuidaron de él como debían cuidarlo. Pero también vemos a una segunda parte de Pablo donde igual seguía teniendo una dependencia de Dios, pero aquí sumaba el cuidado de otros.
Y cuando usted lee Romanos, Corintios, cada carta de Pablo, al final siempre va a ir mencionando los nombres de cada persona que estuvo ahí con él al pie del cañón, ¿no? En la misión. Entonces, viendo estas partes, para que ustedes puedan mirar lo importante que es tener esta parte de cuidado integral. No solo estamos hablando de cuidado físico, de enviar dinero, de dar comida, de dar casa, sino estamos hablando de todo un cuidado completo. Entonces, mirando esto, vamos a pasar a nuestra quinta S. El cuidado estructural. Trataba de buscar una imagen, ilustración para que ustedes puedan entender más o menos qué significa esto. Habíamos dicho que la iglesia es la que envía misioneros, es la responsable por excelencia dejada por el Señor Jesucristo. Y a veces muchos tenemos diferente visión, tenemos diferentes puntos de vista. Unos quieren ayudar a los niños y a los jóvenes, y eso está bien, y es chévere. Pero hay mucha gente que solo va a la iglesia el día domingo, o solo va a dejar a sus niños para que lo den cuidando. Hay una diferencia. Quería buscarles un bus, ¿no? Como ustedes ven el bus amarillo y el otro bus así, ¿no? Quería ponerles como la imagen de un bus y de un taxi, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un bus y un taxi? Si tú te pones a dar cuenta, cuando tú te subes un bus, vas por donde el bus va, ¿verdad? Por las paradas donde el bus va. El bus va por la 10 de agosto, después va a la 6 de diciembre. Y si tú te tienes que ir de la 6 de diciembre a la Río Amazonas, tienes que bajar caminando porque el bus no te va a dejar. En cambio, si tú coges un taxi, le dices al taxi, vaya por aquí, por aquí, por acá, hágame una paradita por acá, que necesito comprar una salchipapa, necesito hacer esto, dejar esto de urgencia, y luego vamos acá. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y así mismo es en la iglesia. A veces nosotros creemos que la iglesia va a ser un taxi con nosotros, que va a ir al ritmo que nosotros queramos, que espérenme, hermanos, que hoy no puedo asistir, que hoy no puedo hacer esto del cuidado del misionero, no puedo hacer esto, lo uno y lo otro, y ponemos nuestras condiciones, cosa que no es así, ¿verdad? Porque la misma visión, todo lo que nos ha dejado el Señor Jesucristo ya está escrito en la Biblia, ¿sí? Y Él nos da que sigamos, no como nosotros queremos, sino como Él quiere que nosotros sigamos. Y el ejemplo práctico sería es como el ir en bus, al ritmo que va el bus, al horario que va el bus, al día que va el bus, a la hora que va el bus. Tú te subes al bus cuando vas a hacer misiones, no te estás subiendo un taxi, igual cuando estamos en la iglesia. Muy bien, habíamos visto que es un cuidado micro, ¿no? El micro viene a ser la esencia, el núcleo de los misioneros, de todo líder, el cuidado pastoral que el misionero tiene. También tenemos los grupos que le están apoyando a él, el micro, un mentor que tenga, un discipulador. Pero también hay un cuidado estructural, que es lo que estamos viendo, ¿sí? La estructura es la iglesia, la estructura para enviar a un misionero son agencias, son entrenamientos y muchas otras cosas más que luego vamos a ver en una ilustración. Entonces, lo macro es lo estructural, lo grande, lo que hay detrás de todo el misionero que está siendo enviado al campo. También dice que hay responsabilidad para que esto funcione. Y leyendo a Romanos 12, del 4 al 5, se los voy a leer en Reina Valera. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Es una ilustración, sí, del Señor, de Pablo, que está haciendo, ¿no? Que todos tenemos diferentes responsabilidades, ¿no? Quizás uno diga, bueno, yo no me puedo ir al campo misionero, pero estoy llorando. Bueno, yo no me puedo ir quizás por mi familia y porque esa es mi primera responsabilidad, pero voy a ofrendar ese misionero, sí. O quizás uno diga, bueno, yo soy profesional, yo soy un doctor, puedo ayudarle a un misionero, a un líder de la iglesia con mi parte profesional, pero esta responsabilidad es de todos, ¿no? Y todos nos necesitamos los unos a los otros. No solo necesitan esto los misioneros, sino todo el equipo que funciona para ir a la misma visión. ¿La responsabilidad de quién es? De toda la iglesia. Dice que todos somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos la misma visión. ¿Cuál era la visión? Hacer discípulos en todas las naciones. Y es bíblica.
y es alguien que no puede quitarle un punto ni una coma porque está dicha por el Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos toda la misma visión, todos vamos a jalar a un solo lado, ¿no? No, que no queremos que el misionero se vaya por aquí, que se vaya por acá, que así no es de enviar un misionero, es de enviar de esta manera. Quizás eso a veces nos puede desviar del mismo propósito que tenemos, ¿sí? El enviar misioneros. Unos dicen no hay que enviar misioneros, quizás, pero es parte de lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Vamos a ver esta ilustración del eslabón débil de la cadena con este gráfico, ¿sí? Esta es la estructura general, la macro, la que vimos al principio, ¿no? Y aquí está todo lo que quizás un misionero compete, lo que le sostiene a un misionero esta cadena, ¿sí? Vemos que hay una iglesia local de donde este misionero parte, va a salir, donde está conociendo, ¿sí? Vemos que este misionero también necesita estudios de misiones, desde la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos que va a haber una movilización que necesitan para este misionero, para esta iglesia. También va a haber un entrenamiento. Si se va a África, va a estudiar la lengua africana, la cultura africana y todo lo que tenga que ver con respecto a dónde este misionero va a ser enviado. Necesita un apoyo financiero. Esto es súper importante para que el misionero, cuando vaya allá, esté haciendo su obra, no esté trabajando por la comida de él o por algo que él necesita, ¿sí? Hay personas que envían misioneros, ¿verdad? También va a haber un cuidado pastoral, que ya lo vimos. Y también van a haber alianzas efectivas en el campo. ¿Quién va a estar allá recibiendo este misionero? Va a estar un hermano de una agencia misionera, lo va a recibir, le va a enseñar. Es como cuando alguien se va a otro país. ¿A dónde llego? ¿Qué hago? Necesitas un contacto, persona donde tú puedas llegar. Y es lo que Pablo tenía, ¿verdad? Cuando él iba. Y por eso agradecía a esos cuidados. Ahora, ¿por qué es el eslabón débil de la cadena? ¿Cuál de todos estos es el más importante? Toditos. No podemos decir, quizás misionología no necesita porque no es tan importante, solo es teórico. Esto es importante para el misionero, ¿sí? Y vemos esta partecita de acá abajo, de la derecha dice, la cadena tiene la fuerza del eslabón más débil. Esto quiere decir que si algo de estos no ha sido manifestado en el misionero, en el líder, va a romperse y va a colapsar y no va a haber un sostenimiento, ¿sí? Todo es importante para Dios, para el misionero, ¿sí? Y para que alguien deba ser fuerte, debe estar trabajando en todas estas áreas para el misionero. A ver, comunicación efectiva. Continuando. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para airarse. Aquí le añadió airarse en esta versión. Pero básicamente la idea que queremos mostrar aquí es que necesitamos una comunicación efectiva, ¿sí? Si a veces vemos la comunicación es lo que nos falla a todos como cristianos, ¿no? En los ministerios. Y si hay mala comunicación, va a haber un malentendido del mensaje, un malentendido de lo que queremos transmitir. Entonces, esta comunicación debe ser de una manera visible para que pueda llegar nítida y clara, ¿no? Para que no haya malos entendidos y para que todo pueda ser bueno para todas las personas. También debe haber una claridad de la función estructural. También debe haber la capacidad de resolver conflictos, ¿no? Y también nos dice que un mismo enfoque, un mismo éxito. Leemos Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La idea que queremos enmarcar aquí es que todos tenemos el éxito, ¿sí? La idea del éxito es cuando tú envías un misionero, todos ganan. En toda esa cadenita que tú acabas de ver aquí, ganan los que estuvieron haciendo misionología, los que estuvieron movilizando, los que estuvieron orando, el que recibió allá al misionero, todos estamos ganando. Porque todos tenemos, si tenemos la misma visión, todos vamos a disfrutar del mismo éxito, ¿no? Y aquí quisiera recalcar algo. Éxito a veces no es la idea de ir y plantar una iglesia grandota donde no conocen a Cristo para que se congreguen y todos estén alzando las manos. Sí, sí podemos tener eso, chévere, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que entender que a veces el éxito
no es simplemente lo que nosotros tenemos como esto de aquí, no. A veces habrá misioneros que están en el campo luchando año tras año y no ven a un alma convertida. ¿Qué pasaría ahí? Decimos, el misionero está haciendo malas cosas. O cuando tú ves a un pastor que se le está yendo a la gente, dices, este pastor anda en pecado, ¿verdad? Pero la idea del éxito a veces es un poco relativa dependiendo a dónde vas. Si nosotros vemos al apóstol Pablo, les estaba diciendo en Corintios, unos esparcen la semilla, unos riegan la semilla, otros recogen. Y a veces tenemos que entender en virtud de esta función, que a veces el misionero quizás allá está trabajando el terreno y va a ser maltratado, le va a tocar un duro trabajo en muchos años, quizás él está preparando el campo para que alguien más vaya a recoger, ¿sí? Entonces no debemos como decir que un misionero está mal si no tiene una iglesia, ¿sí? El éxito es que este misionero puede estar trabajando en la área que Dios le está mostrando allá. Ok. Continuando, vamos con nuestra sexta S, que sería el soporte de envío. Y en el soporte de envío vamos a mirar algunas cosas, ¿sí? Como vimos en la quinta S, quizás hemos estado viendo 7 S del cuidado, y vemos que en la quinta S el micro es el cuidado del equipo, y el macro es el estructural, los dos tienen como una conexión. En esta sexta S vemos que el micro es el cuidado de sí mismo, y el macro el soporte de envío. Y ya vamos a ver por qué. Porque ustedes van a decir después, ¿por qué el cuidado de sí mismo va a estar como parte del micro de esta S macro? Entonces, el envío no es una tarea fácil. Hay varias áreas que deben ser cubiertas cuando alguien sale, ¿sí? Entonces, algunas de estas áreas son la familia, los amigos, la iglesia y obviamente los compañeros de oración y el cuidado de nuestras emociones. Cuando hablamos de familia, tenemos que enfocar, cuando estamos enviando un misionero, ¿qué estamos enviando? Estamos enviando un misionero soltero, una pareja misionera, se casaron y no tienen hijos, o una familia misionera. En cada situación, en la parte de envío es muy diferente, ¿sí? Porque no podemos enmarcar de que todos son misioneros y todos van a tener el mismo trato. No, porque somos diferentes. Entonces quizás lo podemos enmarcar en estas cosas más certeras, por decirlo así, porque quizás hay un montón de cosas más, porque si es un misionero soltero, pero ¿qué es? ¿Hombre o mujer? ¿Sí? Es una pareja misionera, se casó recién, hace 5 años, hace 10 años, 15 años. Sí, es una familia misionera que tiene un hijo, 2 hijos, todos son hombres, todas son mujeres. Creo que hay un detalle específico en este soporte de envío, ¿sí? En los amigos, cuando hablamos del área de los amigos, estamos hablando de, imagine que usted es un misionero. Yo quiero que ahorita usted pueda imaginarse un ratito. Usted es un misionero y ya está pronto a salir. ¿Qué amigos de los que usted tiene van a acompañarle en este proceso? ¿Sí? ¿Van a seguir siendo amigos suyos? No solo estoy hablando de amigos de la iglesia, sino amigos de nuestra vida. ¿Cuántos de esos amigos van a continuar con nosotros aun cuando ya no estemos cerca de ellos, pero sí vamos a estar en la misión? ¿Cuántos de ellos van a estar con nosotros? ¿Cuántos de ellos después de recibir nuestro llamado en estos años se han separado? Es como, qué loco es. Como, no, pues quédate en la iglesia, haz algo en la iglesia, pero nosotros hemos recibido un llamado diferente. Estamos caminando constantemente en otra área y quizás hemos ido dejando amigos en el camino. Pero yo creo que piense un momento aquí, ¿cuáles son los amigos que van a estar conmigo en la misión? Cuando yo ya me vaya para allá, ¿cuán seguro voy a estar de que esta amistad va a seguir conmigo? Y también podemos tener qué nuevos amigos he ganado en el proceso. Usted sabe que en el tiempo en que usted ha tenido el llamado y vimos la cadena, ¿no es cierto? El entrenamiento, la parte de Biblia,
el envío, el cuidado pastoral y todas estas cosas que tienen que ir armando nuestra cadena para hacer todos los grilletes, vamos a ir encontrando gente que se va a ir añadiendo a nuestra lista de amigos, ¿sí? Y usted se da cuenta que quizás en estos años donde usted ya ha podido comenzar a dar pasos en esta parte de dar un sí a la misión, a un sí al llamado, usted se va a ir dando cuenta que ha tenido algunos amigos ya, que ya estos van a ser parte de la misión, que tenemos ya una conexión profunda, de que estamos diciendo lo mismo que decía, ¿no? El mismo éxito, el mismo, la misma misión, el mismo éxito, el mismo objetivo. La iglesia. La otra parte sería la iglesia. Y aquí vienen algunas cosas. La iglesia enviadora. Es verdad que ahora tenemos agencias que envían, pero siempre, siempre tiene que haber una iglesia enviadora. No debemos quitarle la responsabilidad a la iglesia. ¿Cuál va a ser la iglesia de referencia? Es decir, por ejemplo, yo estuve en una iglesia, no quisieron apoyarme para poder salir, quizás la iglesia no tenía la visión misionera, pero tuve otra iglesia de referencia para poder salir. Entonces, este también es un proceso bastante difícil, donde usted va a tener que ir definiendo. La iglesia receptora, no estamos hablando de la estructura, pero sí siempre va a haber, como vimos en la cadena, ¿no? ¿Quién nos va a recibir allá? ¿Sí? Ya hay una labor ahí, vamos a tener otro equipo allá, vamos a ir solos, ¿cómo vamos a hacer todo este proceso? ¿Sí? Y para esto vemos en Hechos 13, 2 al 3, que dice, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual yo los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Esta sería una de las cosas magníficas de que debería pasar siempre. Pero ahora, no siempre hay esta parte de la iglesia en sí, la iglesia en una parte macro, de que quiera tener esta esencia de poder enviar misioneros. Y de que hay esta parte, ¿no? Creo que muchas veces tenemos como, no, es que él es bueno con los jóvenes, no, es que él toca bien la guitarra, mejor que se quede, ¿para qué se va a ir allá? Sí, entonces muchas veces la iglesia se ha querido quedar con esto, pero no mira la bendición que puede ser poner nuestras manos sobre este misionero que está queriendo obedecer y enviarlo. Entonces este también es un proceso bastante importante. En esto de la iglesia, ¿cuánta confianza y comunicación tenemos que desarrollar? ¿Sí? Tiene que haber una suma confianza con respecto a todas las cosas, con respecto a nuestro llamado, con respecto a cumplir el llamado del Señor. Nuestros compañeros de oración. Nada se mueve sin oración. Una de las cosas importantes que uno tiene que mirar, y creo que esto ha sido desde siempre, desde cosas chiquitas a cosas muy grandes. Si no tenemos compañeros de oración, difícilmente vamos a poder hacer nuestro trabajo, como vimos, ¿no? Quizás el cuidado del equipo acá, pero quizás vamos a tener un buen equipo, quizás tenemos un equipo dinámico, hay recursos, hay tal cosa, y vamos poniendo el visto, ¿no? Pero si no hay oración, no vamos a poder ser fuertes cuando vengan momentos difíciles para enfrentar. Dice, confiénsense en los pecados unos a otros, en Santiago 5:16, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Aquí, ¿cuáles van a ser sus compañeros de oración? Sus compañeros de oración va a ser su familia que se queda en la casa, ¿sí? Cuando usted sale al campo y se quedó otra gente acá, ¿van a ser ellos sus compañeros de oración? Va a ser su pastor, va a ser su mentor, van a ser sus amigos que ha ganado en el proceso de misión, sus amigos de la vida que también van a estar orando por usted. ¿Cuáles van a ser sus amigos, sus compañeros de oración? Y aquí también tiene que haber desarrollado confianza y comunicación, que yo pueda ir a mi compañero de oración y decirle, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, o estoy batallando con esta cosa, o no me salió bien el plan que teníamos. Sí, tiene que haber esta suma confianza para que pueda haber una oración efectiva. ¿Sí?
Y esos compañeros pueden ser de la iglesia, del equipo, de la agencia o suyos. Y por último parte, dentro del soporte de envío están también el cuidado de las emociones. ¿Sí? ¿Por qué el cuidado de las emociones? Porque tenemos que mirar que vamos a enfrentar cosas diferentes en un lugar que no conocemos. Sin embargo, el Señor sí lo conoce. ¿Sí? Si vamos con Él, obviamente vamos a estar como seguro en sus brazos. Pero si yo no estoy manejando bien, por ejemplo, ahora que hemos estado confinados casi 5 meses, que no hemos tenido como una vida a la que estábamos acostumbrados a tener, ¿cómo hemos manejado nuestras emociones? ¿Cómo hemos manejado el estrés, la frustración, quizás el dolor si hemos perdido a alguien en este tiempo? Y eso va a pasar en el campo, somos personas y vamos a tener emociones encontradas siempre. Entonces, ¿cómo vamos a poder manejar estas emociones? Y una de las cosas importantes es, si yo ya voy a ser enviado, tengo que mirar cuáles de estas cosas, cuando vimos el cuidado de uno mismo, ¿verdad? Vimos que teníamos que tener un proceso. Si había algo que soltar, teníamos que pasar por un proceso para no dañar el trabajo y la misión que iba el Señor a entregarnos en nuestras manos. ¿Sí? Y aquí viene una pregunta. ¿Qué necesita el que es enviado? Yo creo que muchas de estas cosas y más, pero esta es una parte de nuestra S, ¿no? Pero creo que la gente que sabe que es enviada va a tener que pasar por todo este proceso. Sin embargo, no está solo, el Señor lo acompaña en cada momento. ¿Sí? Y vamos a pasar a nuestra última S ahora. Muy bien, vamos a hablar del especialista. Cuando tú te pones a ver especialista y dices, un doctor, un profesional, es un contador, es alguien que tiene una profesión, ¿verdad? Y básicamente sí es esto de aquí, pero ¿cómo esta persona profesional puede ayudar al misionero en todo la aventura que se le viene de la misión? Dice, son las comunidades en la misión, centros, agencia, iglesia, alianzas. Vimos en la cadenita, ¿verdad? Que empezaba con estudios de misiones, una iglesia que envía, una iglesia que recibe, los que están movilizando los recursos de esta persona y muchos otros más, ¿verdad? Encamina es parte del proceso de hacer misiones, ¿no? Entrenar misioneros para que puedan ir a la obra, ¿sí? Entonces, todo esto es importante en el especialista. ¿Qué áreas son importantes del cuidado que requiere un especialista? La primera vamos a ver que hay muchas áreas importantes, sí, pero hay unas que son necesarias, que son urgentes, de suprema emergencia. La salud. Todos sabemos que necesitamos un doctor, ¿verdad? Cuando tú te vas al doctor, él tiene tu historial médico y sabe que, 2017 viniste a hacerte un chequeo médico, después viniste al 2020 y al 2024, es un ejemplo. Pero tu doctor es quien está pendiente de tu salud, conoce cómo tú estás yendo, ¿verdad? Y cuando nosotros enviamos un misionero, necesitamos un doctor que atienda al paciente. Un doctor necesitamos, porque también hay médicos que atienden la enfermedad. Hay una diferencia abismal en esto, ¿sí? Qué bien se siente cuando cuando tú vas donde el doctor y él te pregunta cómo estás y él conoce de tu vida, cómo has estado en tu salud, si has avanzado, si estás con nuevas enfermedades. Pero cuando tú te vas a un médico, él solo te detecta la enfermedad y te dice, tome paracetamol, tome esta medicina para lo que usted está sufriendo. Y punto, se acabó. Para un misionero no necesitamos doctores, no necesitamos, lo siento, médicos, sino doctores. Y lo ilustramos con la relación que hubo entre Lucas y Pablo. Sí, nosotros sabemos que el doctor Lucas es un doctor, ¿verdad? Que estuvo por excelencia con el apóstol Pablo durante el tercer viaje misionero. Y vemos aquí la relación que el apóstol necesitaba. Dice que él sufría naufragios, él estaba sufriendo a veces incluso de la cárcel, de los golpes que le daban cuando lo mandaban apedreando. Y era necesario tener un médico, un doctor, ¿verdad? Quien estaba pendiente de su salud. Entonces, es importante el área de la salud dentro de un misionero. Ya.
También dice que necesitamos misioneros con experiencia, no el que va a ser enviado, sino que el que va a ser enviado va a ser una persona nueva y necesita a alguien que ya haya venido del campo y le esté enseñando, ¿sí? Y lo podemos ilustrar también con la relación del apóstol Pablo con Timoteo. ¿Quién era el que se quedaba? Timoteo. A veces le vemos a Timoteo como pastor, ¿verdad? Y porque decimos, las cartas que le escribe Pablo a Timoteo son cartas pastorales, pero cuando nos acercamos un poquito más de lleno, vemos que la intención del escribirle Pablo a Timoteo era entregarle el liderazgo, la posta de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo a este joven Timoteo. Y el apóstol Pablo era un misionero por excelencia, y esa parte le estaba también dando a este joven Timoteo, sí, una persona que ya había pasado, que ya estaba terminando su carrera, le enseña a un joven, a un nuevo, a cómo él debe vivir. Y tú para ser un misionero y hacer un trabajo efectivo necesitas rodearte de mentores, necesitas rodearte de misioneros con experiencia que a ti te ayuden a crecer. Este es un cuidado integral, como ya vimos, las 4 áreas, sí, y muchas áreas más que necesitamos. También es la parte de la salud emocional que nosotros debemos trabajar. Hay un área que es súper importante. Ahora en este siglo XXI y un poco antes se habla de misioneros bivocacionales, y esto se da mucho a veces en áreas de Medio Oriente, donde un misionero no puede entrar como un cristiano, como un misionero, porque son países que son extremos con el cristianismo, pero y ahí el misionero quizás entra con su profesión de doctor, con su profesión incluso de maestro, de alguien que enseña inglés, entra con su profesión. Y lo que ha estado pasando en la actualidad es que al llegar este misionero al campo, tiene que trabajar y va a dar pocas horas de su trabajo a la misión que vino a hacer. Y eso es bueno que alguien sea bivocacional, un misionero, pero a veces le estamos quitando la responsabilidad a la iglesia de que no esté atendiendo su parte económica, no esté sustentándola. Y pasan estas cosas de aquí que una iglesia le deja al misionero botado ahí, como la ovejita que nosotros vimos en la parábola de la oveja perdida. Dejó botado ahí, dice, no, este es un profesional, está trabajando, ya no necesita dinero, no le vamos a enviar más dinero. Solo le enviaron la iglesia quizás los primeros años, pero ya se olvidó. Y esto debe ser una responsabilidad intacta a largo plazo de las iglesias, y esto debemos estar siempre pendientes. ¿Cuál es tu especialidad? Cuando uno va, tiene que darse cuenta que no te va simplemente diciendo yo soy un misionero, sino qué dones tú has tenido. Si conocemos primeramente nuestros dones, conocemos las habilidades que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, las que hemos adquirido en la adolescencia, en la juventud, el aprender a tocar una guitarra, el manejar redes sociales, talento, ¿no? ¿Qué talentos nosotros hemos adquirido también, no? Es súper importante esta área dentro de nosotros. ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué has invertido tiempo para entrenarte? Si nosotros vemos la vida de Pablo y le pedimos el currículum vitae para darle le pedimos su currículum, dame tu hoja de vida, Pablo, por favor, que necesitamos para esta iglesia grandota. Y el apóstol Pablo te va a dar una lista de cuántas cosas él ha logrado, ¿no? Él te va a dar lenguaje en hebreo, en griego, arameo, maestro del Sanedrín, entrenado de la ley. Uy, y la lista va a ser inalcanzable, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Y uno tiene que darse cuenta que no se va solo con la parte de un misionero, sino tú te vas con lo que tú has logrado desarrollar en tu etapa formativa de vida, ¿sí? Y es necesario, ¿sí? Y si no tienes una profesión, tal vez estarte preparando en algo que tú puedas hacer para que esto pueda ser bueno para ti. ¿Qué quieres estudiar? Muy bien. Entonces la pregunta es esto de aquí. Quizás yo no soy un profesional todavía, o incluso estoy estudiando, pero que este estudio que yo voy a tener pueda entrelazarse con la misión. ¿Qué
¿Qué relación podrá tener tal vez el que yo quiera ser un doctor con ir a hacer misiones? ¿Qué relación tenga que tener lo que yo estoy estudiando inglés con el hacer misiones, verdad? Incluso hay, a veces necesitamos, digo, yo soy contador, yo soy alguien que trabaja con números y digamos, ¿cómo podemos empatar eso con la misión? Bueno, hay en algunos lugares donde necesitan contadores para empresas grandes en todo el mundo y principalmente en países de Medio Oriente. Entonces, la profesión es importante. No despreciemos esta parte de aquí, sí. Quizás un misionero, un líder debe ser, un líder incluso de iglesia debe ser entrenado en esta parte ministerial, en esta parte bíblica, pero sí necesita también su parte profesional. Solo para aclarar un poquito qué significaba la séptima S, implica que quizás años atrás no creo que hubiéramos pensado que necesitábamos una de estas S. Y aquí es donde el especialista implica que a veces pensamos que, sí, entonces como se va a armar una iglesia, solo necesita la Biblia y solo necesita la iglesia y solo necesita la plata, etcétera. No necesariamente. Sí necesitamos de gente que ayude. Por ejemplo, el entrenamiento que tuvimos acerca de este cuidado integral, el Member Care que les mencionamos al inicio de donde pudimos tomar este entrenamiento. Ellos tienen hace 5 años, para América Latina más o menos, como el cuidado tienen médicos, ¿sí? Diferenciados para diferentes misioneros por año. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos médicos? Quizás tienen su profesión, tienen su familia, no pueden irse de misiones por ciertas razones, pero ellos quieren estar en la misión. Entonces, una de las cosas es, me meto a Member Care, yo voy, envío mi currículum y todo, obviamente siendo cristiano, porque no solo vas a hacer lo que dijo Clever, no solo es como, ya, si te duele la barriga, tómate esto, te duele esto, no, sino es como un cuidado de todo el proceso en medio del campo. Y ellos después de que pase el año, ellos entregan como un informe acerca de a qué misioneros cuidaron, en qué lugar estaba este misionero. Y creo que esa es una de las partes, porque también conozco un misionero que estuvo aquí en Ecuador y él tuvo que volver a Estados Unidos y no pudo volver a hacer la misión por su familia. Pero él abrió como su ventana, dijo, yo soy un médico misionero y los misioneros pueden escribirle y pueden decirle esto me duele, esto me pasa, etcétera. Entonces él, no solo con la parte profesional que él sabe, ¿no? Sino también desde su parte espiritual que puede guiar y ayudar a este misionero que quizás a veces decimos, estamos enfermos, nos duele algo, o el hijo de un misionero se enfermó, está en el hospital, ¿qué hacemos? Hay veces en las que uno no sabe por todas las situaciones en las que está pasando. Y quizás esta parte del especialista no la habíamos tomado en cuenta antes, pero sí necesitamos gente profesional que puede invertir en la misión, que puede estar dentro de la misión. Sí, ahora en este Member Care también están incluyéndose psicólogos, ¿sí? Psicopedagogos para los hijos de los misioneros que están en otro lugar y que quizás tienen problemas para aprendizaje. Entonces, esta parte del especialista es súper importante mirar y interesante porque quizás de esto no se hubiera hablado años atrás. Es como, vaya, dependa de Dios y Dios hará. Sí, pero cada cosa que el Señor ha puesto en nuestras manos, cada persona que nosotros podemos ir conociendo en el camino, va a ser una pieza clave para poder hacer la misión en una manera integral y más fructífera. ¿Sí? Y agradecerle al Señor porque podemos tener esto. Quizás años atrás solo seamos misioneros y se acabó, pero no, quizás ahora podemos mirar que es todo una parte global que podemos abarcar. Sí, entonces con esto terminaríamos nuestras 7 S del cuidado misionero. Gracias por acompañarnos. Espero que haya sido un buen tiempo para aprender juntos. Si ustedes tienen preguntas ahora, pueden escribirlas al chat. Y Efraín, que también trabaja con nosotros dentro de Encamina, él va a comenzar a poder realizar las preguntas si es que tienen alguna y si no, entonces hemos como terminado nuestro taller.
No tenemos preguntas hasta el momento. No sé si les quedamos por culminado, Priscila. No te escuché, dime, ¿puedes repetir? No tenemos preguntas. Ok. Entonces, si no Damos por tenemos, terminado. sí, si no tenemos preguntas, podemos terminar. Ya, está bien si cierras con una oración y alguna indicación tuya para ya dar por terminada el taller. Ok, vamos a orar. Padre, buen llamado Dios, queremos agradecerte por esta noche que hemos podido tener de compartir la visión tuya, de tu corazón. Señor, tú eres el dueño de la misión, tú eres el dueño de tu iglesia, tú eres el dueño de nuestras vidas. A nosotros nada nos pertenece, Dios. Pero sin embargo te agradecemos porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros en todos los procesos de nuestra vida, Papá Dios, y sabemos que tú cumples el anhelo de nuestro corazón, el servirte a ti, el honrar tu nombre, Dios, a través de las misiones, a través de una pastoral, a través del evangelismo, a través del trabajo bello que cada uno de nuestros hermanos está haciendo en todo el mundo, incluso de los que están aquí, Papá Dios. Pero permítenos ser empáticos con las demás personas que están sufriendo, que necesitan cuidado, no simplemente por ellos, sino por sus familias, Señor Jesús. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, quizás con un cuchillo, Dios, para que nosotros podamos sentir el dolor que sienten otras personas al estar en una misión, al estar trabajando, Dios. Pero te agradecemos, Papá Dios, porque tú no eres un Dios de huérfanos, tú siempre nos sostendrás y que eso podamos tener en cuenta nosotros para poder practicar con nuestro prójimo. También te agradecemos, Dios, por este tiempo que hemos podido tener, Dios, que podamos ser apasionados, Dios, contigo, pero también comprometidos en el cuidar a un misionero, en el cuidar a un líder en nuestra iglesia, Dios, que podamos ser buenos en lo que nosotros podamos hacer y que tú te sientas orgulloso de lo que hacemos. Te agradecemos por este tiempo que hemos podido tener, que no simplemente hayamos movido emociones, sino hayamos movido corazones que vengan hablando de tu palabra, Dios. Te honramos, te bendecimos y dejamos todo esta noche en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Prisi, antes de irnos, hay una pregunta. Dice, los misioneros tienen que ver con el evangelio diferente. No, no te entendí. ¿Los misioneros? ¿Tienen que ver con lo evangelístico o es diferente? Obviamente que tiene que ver con lo evangelístico, porque si no, no sería llevar el evangelio. Entonces, todo misionero tiene que hacer evangelismo, obviamente. Sí, hay una parte importante y una frase que nosotros estudiamos en Camina, ¿no? Esta es la idea, quizás cuando tú haces un misionero, quizás mucha gente puede decir, a la gente del Oriente le hace falta cultura, le hace falta comida, le hace falta ropa, y estamos llevando esas cosas a las personas. Chévere, está bien, porque es una estrategia con la cual tú vas a entrar, pero ese no tiene que ser el foco principal, la ayuda económica, sino tiene que ser el centro del evangelio que tú compartes a las demás personas para expandir el reino de Dios. Entonces, sí es importante siempre que estemos mostrando el evangelio, sí, estemos orando, sí. Cuando tú tienes la oportunidad de compartir, qué sé yo, en esta época de pandemia incluso, ¿no? Cuando tú tienes la oportunidad de compartir un plato de comida a otros, vas a orar por esa persona, ¿no? Vas a hacerle incluso conocer a Cristo, ¿no? Quizás en esa parte de ahí necesitamos llevar, sí, el evangelio, un misionero, sí. Las dos cosas van de la mano, el evangelismo y el ser un misionero y el hacer misiones.
Entonces eso sería, Eddie. Si hay algo más, no. No, damos por terminado. Gracias, Dios les bendiga. Y tal vez algo más, Priscila. Y bueno, estamos siempre, como dijo Efraín, dando estos talleres. El próximo taller va a ser a mediados del mes de septiembre, entonces si usted, obviamente es otro tema, si ustedes quieren acompañarnos y invitar a otra gente que quizás pueda ser de bastante interés el tema, están bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y creo que terminamos. Muchas gracias.